Muy amadas hermanas de nuestra congregación acá en la ciudad de Pamplona, es para mí un gran gusto poder saludarles en este día tan especial. Hoy, 25 de diciembre del año 2022, donde el mundo entero está recordando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el mundo entero se ha saludado, se ha enviado salutaciones, ha festejado. Hoy nosotros no interrumpimos nuestra labor, sino que queremos saludarles para realizar este devocional para el Señor. Saludo a mis hermanas en esta ciudad, también por supuesto en Francia, en Noruega, en País Vasco, y a todos quienes se sumen durante la semana a este nuestro devocional dominical. Este día domingo 25 los saludo de mi esposa también para ustedes, fraternos, cariñosos, y queremos invitarles a iniciar este devocional en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Y para eso vamos a leer la palabra de nuestro Señor en la primera epístola del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo número 2, versículo número 8. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo número 8. Y doy lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Amén. Amén. Alabo el nombre del Señor en este día por esta hermosa oportunidad que me da de poder dirigirme a ustedes, este hermoso momento que el Señor me da de poder dirigirme a través de este medio a todas las familias, a los hermanos y hermanas, saludarles ahora a través de esta manera, luego de haberles saludado a través de nuestro grupo, pero esperando que hayáis tenido una hermosa Nochebuena, que ojalá este día haya sido de bendición, sobre todo en la unidad de la familia, que es lo más importante. Por sobre todas las cosas, a veces somos pocos saludados, a veces pocos se acuerdan de nosotros, a veces a lo mejor ha faltado algún regalito, pero no importa. Lo importante es que usted se sienta parte de una iglesia maravillosa que le ama, hijo e hija de un Dios y Padre que nos ama en gran manera, ¿verdad? Qué maravilloso este día 25 de diciembre, hoy día al despertar, recordaba una mañana de 25 de diciembre cuando yo era un niño, hace muchísimos años atrás, no pocos, seamos honestos. No le digo cuántos para que ustedes nos saquen la cuenta, pero recuerdo que en esa mañana yo me había despertado muy temprano, como siempre, como niño, muy contento, porque era Navidad. Estábamos lejos del Señor, todavía no llegábamos al Evangelio junto a mis padres, éramos muy pobres. Luego el Evangelio para nosotros fue de mucha bendición, para mis papitos y para mí y mis hermanos. El Evangelio siempre bendice a la familia. No conozco cristianos que sean más pobres de como eran antes de haber conocido al Señor. No los conozco, porque el Evangelio es bendición para el hogar. Pero allí, lejos de Dios, Dios aún así se acordaba de nosotros. Y en esa mañana yo estaba muy contento como niño, muy entusiasmado porque era Navidad. Había recibido 2 regalitos, un auto rojo y un auto azul. Y venían muy bien conservados en un paquetito con un cartón de base que tenía un plástico sobre ellos, como una tapa de plástico que se podía ver, eran como autos de colección, muy bonitos, uno rojo y uno azul. Y eran tan lindos, yo no los quería ni siquiera abrir, los miraba nada más. Y en esa mañana mi padre va a comprar el pan y luego cuando regresa, recuerdo muy bien el momento, él le hace un comentario a mi madre en esa pequeña casita donde vivíamos. Y él le dice, ¿sabe? Le dice a mi madre, supe que Ramón, el vecino, que vivía a 2 casas de la nuestra, Ramón tuvo una noche muy pobre y su hijito no le dieron regalo. Él le cuenta a mi madre. En ese momento yo al escuchar eso, siento algo en mi corazón y me entusiasmo a decirle, mamá, papá, yo quiero darle a él uno de mis autos. Ellos me quedaron mirando y medio sorprendidos, quizás, no lo sé. Pero tenía unos deseos tan grandes. Yo conocía a ese niñito era un poquito menor que yo. Y ese niñito siempre le miraba su carita de triste. Y en esa mañana le digo, uno de mis autos yo quiero que se lo den a él. Mi madre me dice, Juanito, ¿estás seguro? Me dice,
¿Estás seguro? Yo le digo, sí, yo quiero que le den uno de mis autos a él. Entonces yo tomé mi auto azul, yo me dejé el rojito, y el azul se lo entregué a mi padre para que se lo llevara ese niño, para que ese niño tuviera también un regalito. Hermanos, qué maravilloso es poder recordar estas cosas y poder recordarnos que eso es en parte lo que Dios quiere que siempre sintamos, y no solamente en los días de Navidad. Muchos saludos que me han llegado, entre ellos he leído que muchos dicen, hoy es tiempo de compartir. ¿Es tiempo de compartir? ¿Qué es compartir? ¿Es verdaderamente dar a otros lo ajeno? ¿Lo que no nos pertenece? ¿Aquello que hemos visto por allí y lo hemos asociado a una persona? Entonces buscamos el presupuesto que tenemos, lo compramos y se lo damos. ¿Es eso compartir? Claro, probablemente estamos compartiendo un dinerito, estamos compartiendo nuestro presupuesto, por supuesto, pero ¿es eso realmente compartir? Compartir, el diccionario dice que es dividir algo y repartirlo. También dice que es dejar participar a otros de algo que es de uno o algo que nos pertenece. En otras palabras, compartir no es dar lo ajeno. Compartir no es dar lo que no nos pertenece, no es dar aquello que nunca ha sido nuestro, sino que compartir verdaderamente es dar lo que es de mi propia propiedad. Es dar, entregar aquello que es mío. Y cuando vemos esto y lo entendemos, hermanos, podemos comprender mayormente el sentido de la Navidad. Porque ese nacimiento que ocurrió allá en la noche de Belén, que todo el mundo recuerda, es la manifestación del gran amor de Dios para compartir con nosotros, no algo ajeno, sino que a alguien que le pertenecía. San Juan 3:16 lo dice claramente, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Alabado sea el Señor, mi corazón se llena de gozo al entender que Dios fue el primero que compartió con nosotros el regalo más grande y más maravilloso que la humanidad ha podido recibir. No es este aire que respiramos, no es este suelo que podemos pisar, no es el agua que podemos beber, no son los alimentos que podemos comer, que por cierto cada día debemos dar gracias a Dios por ellos, sino que el regalo más maravilloso que hemos recibido de parte de Dios es a su Hijo amado Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y pareciera ser que para poder llegar a tener la altura de Dios y compartir, es decir, dar lo que es propio, no dar lo que estaba en una vitrina y pertenecía a otro, sino lo propio, es que debemos primero tener amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Hermanos queridos, Romanos muestra allí el apóstol Pablo también, 2:14, que no solamente es que Dios haya dado a su Hijo, sino que el mismo Señor Jesucristo nos amó a nosotros, tanto así que Pablo dice, ¿quién, hablando de Jesús, Romanos 2:14, quién se dio a sí mismo por nosotros? Es decir, que en la cobertura del amor de Dios el Padre está incluido este Hijo amado, quien también se está dando a la humanidad, a sí mismo. Y como lo dice el apóstol Pedro, como lo dice el libro del Apocalipsis, se entrega como aquel cordero inmolado aún desde antes de la fundación del mundo. Qué maravilloso es hacer este reconocimiento. No hay duda que hoy en muchos hogares han habido presentes, han habido regalos, han habido dádivas, gestos de cariño, gestos de amor. Pero qué maravilloso es cuando podemos compartir algo. Más que dar algo que no nos era nuestro, compartir algo que nos pertenece. Y no me refiero a cosas tangibles, a cosas materiales, a cosas físicas, porque la mayor riqueza de un cristiano no es lo que tiene en el bolsillo. La mayor riqueza de un cristiano no es lo que tiene en una billetera.
no es lo que puede ofrecer materialmente, sino lo que puede dar a través de su vida espiritual. Pedro le dice a ese cojo que era un hombre pobre, pero Pedro no era más rico que él. Pedro simplemente le dice, mira, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. Él comparte lo que tenía, es decir, lo que era propio, lo que él tenía dentro de él. Y le dice, más lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús Nazareno, levántate. Qué lindo sería, hermanos, que cada día entendamos que es una oportunidad para compartir con otros. Pero si usted ha dado algo material, está bien, lo puede hacer y qué lindo hacerlo también, porque esa es una buena dádiva que Dios también se complace que la iglesia lo pueda hacer. La palabra del Señor dice que es mucho más bienaventurado dar que recibir. Qué alegría más grande nos produce el dar, ¿verdad? Muchas veces no hay duda que usted ha recibido algo. ¿Cuántas veces hemos recibido algo? Pero cuando damos algo, obviamente, y lo damos de corazón, por supuesto, porque si no lo damos de corazón, nos va a provocar tristeza, ¿verdad que sí? Por eso la palabra del Señor dice que Dios bendice al dador alegre, no con ese dador que se arrepiente, no con ese dador que después sacó cuentas, sino que aquel que da con todo lo que Él tiene, Él da con toda su generosidad, con toda su amabilidad, que da con todo su corazón. Alabado sea el nombre del Señor. Qué bendito dar lo que tenemos acá adentro. No tengo plata ni oro, más lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús Nazareno, levántate. ¿Habrá algún enfermo en esta hora? En el nombre del Señor, levántese. En el nombre del Señor, tiene tristeza, consuélese. Necesita fuerza, sea consolado por este Dios Padre maravilloso. Este pasaje, este verso que hemos leído, nos hablan del apóstol Pablo. Son las palabras de Pablo escritas para la iglesia en Tesalónica. Cuando usted mira los primeros versos del capítulo 1, dice Pablo, Silvano y Timoteo a Tesalónica, a la iglesia en Tesalónica. ¿Quién era Silvano a todo esto? Silvano era un nombre romano, que era equivalente a Silas, que era un nombre griego. Y Silas era el nombre griego del nombre hebreo Saúl. Por lo tanto, este Silas, que era el compañero de Pablo en muchas misiones, era Silas, nombre Saúl, lo mismo en hebreo, pero en romano Silvano. Y este compañero junto con Timoteo visitaron Tesalónica muchas veces, estuvieron allí sirviendo al Señor. Junto a Pablo, ellos llegaron también acá en el segundo viaje misionero. Este viaje misionero que involucró parte del Asia y por supuesto Europa. Llegan a través de este viaje que nace en Antioquía, surge de Antioquía y luego en el regreso termina en Antioquía este segundo viaje misionero. Este viaje misionero que fue inspirado por Dios. Recuerde usted que en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, Pablo tiene una visión donde aparece un joven macedonio que le dice, ven a ayudarnos, ayúdanos. Entonces Pablo entendió que Dios deseaba que ellos fueran a Macedonia. Macedonia es Grecia actualmente. Y precisamente en esa región de Macedonia, de la Grecia actual, es donde se encontraba Tesalónica, esta ciudad, donde Dios llamó a muchos hombres y mujeres, algunos que eran paganos y otros que habían sido judíos, pero se habían convertido al Evangelio del Señor. Y Pablo allí hizo su residencia, allí puso su hogar para poder formar la iglesia, pero fue en medio de un ambiente, en un contexto histórico totalmente complejo, muy hostil en contra del Evangelio, hostil en contra de la figura del apóstol Pablo. Hermanos amados, pero qué hermoso es cuando aún en medio de la hostilidad, en medio de los malos momentos, cuando no eres querido, cuando no eres amado o amada, cuando muchas veces aún perseguidos, podemos cumplir con la preciosa labor que Dios nos ha dado, porque pareciera ser que el sabor que tiene la obra de Dios es mucho más maravillosa. Cuando la labor que podemos cumplir aún en medio de la escasez es mucho más profunda, es mucho más amada. Y para Pablo esto fue una realidad. En medio de esta hostilidad,
en medio de estos malos momentos, Pablo se preocupa por la iglesia en Tesalónica, les acompaña en el desarrollo cristiano, se preocupa de formarlos, de predicarles, de crear una iglesia robusta en la fe, una iglesia que fue reconocida como una iglesia ejemplar. Tesalonicenses 1:7, claramente allí Pablo le dice que de tal manera fuisteis ejemplo aún en toda Macedonia hasta en Acaya. Ellos fueron verdaderamente una iglesia especial. Esta carta fue escrita a una iglesia que vemos es una iglesia ejemplar. Esta carta fue una de las primeras cartas apostólicas, una de las primeras obras literarias del Nuevo Testamento. Tiene una profundidad maravillosa desde el punto de vista teológico, porque nos habla sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero hablan de una iglesia ejemplar. Y ejemplar fue Pablo también en medio de ella. Tanto así que él enseña que él no osó en hacer uso de su oficio como apóstol o siervo de Dios para poder recibir el beneficio de la iglesia. No, sino más bien él trabajó de día y de noche para su propio mantenimiento y de aquellos que le acompañaban. No abusó de la iglesia recibiendo los bienes materiales, sino que él quiso solamente dedicarse a entregar a ellos la palabra del Señor, sin que nadie tuviese que a lo mejor verse abrumado por poder servirle a él como siervo de Dios, sino que él con sus propias manos aparentemente trabajó, él lo dice, día y noche, y fue algo que le enseñó a la iglesia también, a trabajar en la obra material también. Hermanos, y cuando miramos las palabras de Pablo, él por allí dice cosas tan interesantes, dice, porque nunca usamos de palabra lisonjera en medio de vosotros, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza. Mire, él se compara a una nodriza aquella que cuida hijos ajenos, ¿verdad? Aquella que amamanta incluso hijos ajenos. Pero él dice, antes fuimos tiernos entre vosotros, escucha bien, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Si una nodriza es tierna con hijos ajenos, ¿cuánto más con hijos propios? Pablo así había sido tierno con esta congregación, se había dado hacia ella, hacia ellos. ¿Y por qué? ¿Por qué ese ejemplo de él? Acá el verso 8 está el secreto. Acá dice, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a seros muy queridos. Qué hermoso es cuando en medio de una congregación, quienes sirven a Dios en medio de ella, quienes están al cuidado de la congregación, se preocupan, por supuesto, de poder entregarse a la congregación con todo el amor posible, que no solamente están allí para predicar con sus palabras, no solamente están allí para ser elocuentes predicadores en cuanto a la palabra, sino que más aún son capaces de entregar por su congregación, si es necesario, sus propias vidas. Si es necesario sus propias vidas. Ya hacíamos un reconocimiento que el ejemplo del Señor Jesucristo al nacer en Belén no solamente fue el nacimiento, sino que también esa vida de servicio que lo llevó a enfrentar la cruz y con la cruz la muerte y la muerte el levantamiento en gloria. Hoy nosotros no podemos solamente vivir una vida basada en el nuevo nacimiento, sino que en medio de esta vida de servicio a Dios también debemos de servir a nuestros hermanos y desarrollar en nuestras vidas, cultivar el amor hacia nuestras congregaciones. Este es un mensaje para las congregaciones y para los que cuidan de ellas. Si usted tiene una labor en medio de una congregación, en medio de un grupito de la iglesia, usted sea tan tierno, tan amoroso con ellas o con ellos, que debe llegar a inclusive ser capaz de entregar su propia vida. Navidad
decíamos recién, tiempo para compartir. ¿No es así como se dice? Tiempo para compartir. Pero compartir, decíamos recién, no es dar lo ajeno, no es dar lo que no me pertenece, sino que dar lo que es propio, lo que es mío, lo que me duele. Recuerda la historia de ese Juanito, aquel niño que fue capaz de, aún lejos del Señor, ser capaz de dar ese autito azul que se le había dado a él, pero fue capaz de entregárselo a ese niñito. Yo en esta hora no predico mi ejemplo, sino que el ejemplo del Maestro, aquel que sí se dio por nosotros, para que pudiésemos comprender lo que verdaderamente significa compartir. ¿Compartimos realmente con el prójimo? ¿Somos capaces de darnos a él o a ella como Dios quiere que lo hagamos? ¿O solamente damos lo que nos sobra, aquello que no ocupamos, aquello que no nos parecía bien para nosotros? Hermanos, en esta hora la palabra del Señor nos tira hacia arriba, nos quiere marcar como marquita de nuestra balanza, ¿verdad? Del peso espiritual o de la altura espiritual a Cristo el Señor. Dice Pablo, tan grande nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, el Evangelio era de Dios, no de ellos, sino que dice también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Amados hermanos, qué importante es poder amar a nuestras congregaciones de tal manera, de tal forma en que podamos inclusive ser capaces de entregar nuestras propias vidas, si es necesario, por ellas. En más de alguna ocasión, a mis hermanos en Pamplona lo hemos dicho, amamos tanto esta tierra, amamos tanto a nuestra congregación, a nuestras hermanas, nos sentimos tan bien entre ellas que somos capaces, si fuera necesario, morir en este lugar. Sería para nosotros una honra muy grande, sería una bendición quizás inmerecida, pero ¿sabe por qué lo hemos sentido? Porque también esta congregación ha sido una congregación amorosa, una congregación que nos ha amado como si fuera una madre a sus propios hijos. ¿Qué quiero decir con esto? Que no solamente Pablo fue capaz de amar a los tesalonicenses, porque eran una iglesia preciosa en la vida espiritual, sino que también porque esa iglesia preciosa supo dar a Pablo lo que Pablo necesitaba en esos tiempos de hostilidad, en esos tiempos de persecución, en medio de esos tiempos de persecución para Pablo, cuando Pablo vivió las angustias terribles, las amenazas más terribles de muerte, hubo una congregación allí instalada que le demostraba amor, que le manifestaba cariño, que le manifestaba ternura. Amados hermanos, iglesia y siervos de Dios, iglesias y pastores, iglesias y guías, iglesias y jefes de grupo, iglesias y líderes espirituales deben amarse mutuamente, porque eso verdaderamente es compartir. ¿Y qué cosa compartiremos? No lo que nos sobra, no lo que es nuestro, sino que seamos capaces de compartir nuestras propias vidas, compartir nuestro tiempo con nuestros hermanos. Muchas veces, ¿cuántas veces nos ha pasado? Quizás a usted le ha sucedido. Hay que atender a alguna persona, algún hermano, alguna hermana, hay que atender y está comiendo una cosita. ¿Qué hacer? Atendemos. A lo mejor es tiempo de trabajar, estamos haciendo algún trabajo y hay que atender. ¿Qué hacemos? Yo recuerdo, y con esto voy a terminar, hace algún tiempo atrás, estábamos en nuestro hogar con mi esposa, habíamos orado ya un año por una de nuestras hermanas, nuestra hermana Sandra. Ella nos servía, Señor, aquí con nuestra congregación. Estuvimos un año orando por ella. Ella era una persona del edificio nada más. Hasta que un día mi esposa se la encuentra allí en el pasillo, en el ascensor. Y cuando la ve, mi esposa le dice, mira, si alguna vez necesitas algo, le dice, puedes buscarme allá en el cuarto piso, en la puerta número B de Bueno.
Y Sandra, en ese momento, ella recuerda este momento y dice que no sabía por qué ella le había dicho eso, pero lo recibió y el Espíritu del Señor le hizo entender que ella era semejante a ella, tenían la misma fe. Y llegó la hora en que Sandra, desde el segundo piso, subió al nuestro, al cuarto piso, y toca la puerta de este hogar. Yo estaba en ese día muy ocupado. Recuerdo que estaba trabajando en una investigación, sacando unos cálculos, unas fórmulas matemáticas terribles, estaba haciendo un estudio de 32 países americanos, evaluando la fecundidad adolescente en 32 países americanos, unas estadísticas terribles, hermano, y no podía sacar una prueba estadística, llevaba así ya varios días, no podía dar con los valores, con la fórmula, no podía, era imposible. Cuando llega la hermana Sandra, yo veo, la reconozco, era aquella chica, aquella señora que habíamos visto hace algún tiempo atrás y que mi esposa me había contado que la había saludado y la había invitado. Y me dice ella: buenas tardes, vengo porque ¿estará Damaris? Damaris me dijo que la podía venir a ver. Entonces yo la miro, sonrío y le digo: Damarita, viene esa niña que tú hablaste, dice que te viene a ver, viene a hablar contigo. Mi esposa rápidamente salió, la hizo pasar, entró ella, eran las 3 de la tarde, amados hermanos, y empezamos a hablar, nos sentamos frente a ella y yo le dije: Sandra, quiero decirte que hace un año te estamos esperando. Llevamos un año orando por ti y qué hermoso poder tenerte hoy con nosotros. Entonces ella empieza a contarnos y nosotros le empezamos a hablar del Señor, mi esposa, luego yo, mi esposa y luego yo. Qué hermoso, hermano, es compartir a Cristo, lo que Dios nos ha dado. Y de pronto ella llora y dice: es que ustedes no saben. Y ella nos cuenta, nos dice: yo fui hija de un pastor allá en El Salvador, he llegado acá y el Señor me dijo que subiera, en fin. Y ¿saben, hermanos? Era las 3 de la tarde cuando nos encontramos con ella acá, nos dieron las 7 de la tarde, no podíamos dejar de hablar. Luego oramos al Señor y el Señor se manifestó a nuestra vida y ella desde ese tiempo, desde el año 2019, ella está sirviendo al Señor junto a nosotros en este redil. Qué hermoso compartir. Cuando terminamos, ella se fue. Alguno dirá: pero hermano Juan perdió 4 horas de trabajo. No, cuando somos capaces de compartir lo nuestro, Dios nos compensa también, ¿sabe? Me senté tan contento, tan gozoso por lo que Dios había hecho. Cuando me siento frente al computador, miro lo que estaba haciendo y pasaron como 20 segundos y el Señor abrió mi mente y de pronto me muestra los números de una manera muy distinta a como yo lo había visto. Entonces llego, aprieto un par de teclas, hermano, y se da todo lo que había estado buscando durante muchos días. En menos de 30 segundos el Espíritu de Dios me ayudó para comprenderlo todo y lograrlo, y a través de eso pude hacer una publicación, una investigación que quedó publicada en una revista científica ya en la Organización Panamericana de la Salud. Yo me gozo en este momento, hermanos, porque Dios, cuando ve que somos capaces de compartir lo nuestro, lo que nos duele muchas veces, Dios nos da aquello que muchas veces también necesitamos. ¿Necesita algo? Comparta. Lo poquito que tenga, sea mucho, sea poco, comparta lo suyo y verá que Dios se va a manifestar en usted. Seamos como el niñito que dio ese autito azul. Un día Dios me dio un auto azul junto a mi esposa, un auto de verdad ya grande. Cuando lo compramos, mi esposa, yo le dije: Damarita, tú lo sacas del lugar de venta. Ella se sube y era como un avión así grande. Se sube ella, lo va manejando, yo voy sentado al lado y en ese momento ya habían pasado muchos años, hermano, décadas. Y en ese momento, sentado junto a mi esposa, el Espíritu del Señor me habló y me dice: ¿te recuerdas aquel autito azul que le diste a ese niño pobre? Yo le dije: sí, Señor, me acuerdo. Dios, hermano, nos da siempre lo que necesitamos. Y no es que quiera decir que tenemos que dar para que Dios nos dé nada. Yo siempre he dicho, debemos aprender a vivir en pobrezas y también en abundancias. Pero qué lindo es cuando Dios se manifiesta frente a lo que podemos dar aún en medio de nuestra necesidad. Dios bendiga esta su palabra en nuestros corazones. Padre amado, te doy gracias por esta palabra que nos has dado. Ayúdanos, Señor, a comprender cuál es el verdadero sentido de compartir
lo que tú quieres que compartamos. Que estas Navidades, que son tiempos para compartir, como dicen muchos, sean en medio de tus iglesias una gran realidad. Sí, Señor, y que todos podamos amarnos a tal grado de ser capaces de dar por nuestros hermanos, si fuese necesario aún nuestras propias vidas. Te lo rogamos, mi Señor, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo, mi Salvador. Amén. Qué alegría más grande haber compartido esta palabra con ustedes. Invitados todos a nuestro próximo devocional. Dios les bendiga y feliz Navidad.